somos muy generosos, ¿verdad? Por naturaleza somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por ahí nos dice o nos describe la palabra del Señor. ¿Dudamos acaso de la generosidad de Dios? Una de las características principales de Dios es su generosidad. Así que escuche, la palabra de Dios está en su boletín, todos estos pasajes que voy a leer. Salmo 65. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Ese es nuestro Dios, tan generoso con la tierra que nos da, la comida que tenemos. Salmo 68. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. Un Dios generoso. El Salmo 103, y de hecho es un salmo que todos los días lo oro, lo recito, lo rezo, como quiera usted decir, delante del Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de su misericordia. Eso es lo que dice el Salmo, el que nos rejuvenece como las águilas. Juan 14, el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para nosotros. Un Dios que nos bendice, un Dios al que nuestra alma tiene que bendecir por todos los beneficios que nos da. Un Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que prepara lugar para nosotros en abundancia. Y Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, papi, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mi mamá tiene 90 años, señora cristiana fiel, hija de pastores, y a veces se pone a hacer planes, que voy a ampliar la casa, que voy a hacer esto, que voy a poner tal cosa, que voy a cambiar los ventanales. Y yo le digo: mamá, ¿y de dónde va a sacar? Ella me dice siempre: yo soy hija del que tiene. Nosotros somos hijos y herederos del que tiene, porque el que tiene no es usted, es el Dios generoso al cual servimos. Así que chequemos estos datos acerca de Dios. Dios cada día renueva su misericordia. Dice la palabra de Dios: nuevas son sus fidelidades todos los días. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nomás deberíamos andar con un sol y todos los perversos en la sombra? Bueno, o se hace calor al revés, pero que Dios nos beneficie solamente a nosotros. No, porque Dios es un Dios generoso. Él nos hace habitar en familia. Él de una sola sangre hizo a todas las familias, naciones y tribus de la tierra generosamente. Dios hizo una tierra que alimenta al mundo entero. Nunca se crean esas falacias, esas historias que dicen que tenemos que tener menos hijos porque no va a haber alimento en la tierra que alcance para toda la gente. No, tengan muchos hijos, como dijo el Señor, y llenen la tierra, porque Dios hizo de esta tierra suficiente alimento para tener billones y billones de personas, porque Él es un Dios generoso.
Su gracia es exageradamente abundante para nosotros. No tiene límite la gracia de Dios. Su amor, dice la palabra de Dios, que es tan ancho, tan alto, tan profundo. Dios es amor. Y su paciencia es infinita, ¿verdad? Porque si su paciencia no fuera infinita, qué rato que ya nos habría caído un rayo. Pero Dios tiene paciencia generosa e infinita. Además, la palabra de Dios dice que su misericordia es más alta que los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros sabemos de Dios. Que Dios es un Dios generoso. Y nosotros, yo conozco tus obras, dice el Señor. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú decimos, ¿verdad? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres, ¿qué cosa? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué es que los seres humanos somos así? Esto acontece porque en nosotros hay una mentalidad o un espíritu que se opone al espíritu de la generosidad de Dios y se llama el espíritu de pobreza. Y vamos a dar 13 puntos acerca de ese espíritu de pobreza, qué es lo que es, qué es lo que no es y cómo se manifiesta. En primer lugar, no es lo mismo, y aclaremos, el espíritu de pobreza que ser pobres en espíritu. Porque la primera bienaventuranza de las 8 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es una bendición, es una bienaventuranza. Pero eso es diferente al espíritu de pobreza. Porque el cristiano tiene que ser pobre en espíritu, pero no tiene que tener el espíritu de pobreza. Eso no quiere decir, muchas veces nosotros pensamos que esto tiene que ver con lo material, pero tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el orgullo. Y de hecho, a veces hay pobres orgullosos y ricos humildes. No confundamos entonces el espíritu de pobreza con ser pobres en espíritu. Segundo, no es lo mismo el espíritu de pobreza que la pobreza de espíritu. En el 1 hablamos de ser pobres en espíritu, en este segundo punto hablamos de la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es una condición natural del ser humano y está en aquellos que deciden mantenerse fuera de la voluntad de Dios o que apenas inician su vida cristiana. Cuando usted recién llega a ser cristiano, usted tiene que reconocer que tiene una pobreza de espíritu y viene para que Dios lo enriquezca espiritualmente. Pero usted no debe quedarse en la pobreza de espíritu, sino que usted tiene que crecer en el conocimiento de la verdad para llegar a ser ricos espiritualmente. Tercero, el espíritu de pobreza se enfoca en lo terrenal, en lo material. Allí, a lo terrenal, a lo material es donde se inclina nuestro corazón en adoración a los recursos materiales o en adoración a la apariencia física, en adoración a los bienes, a lo que poseemos. Ayer en el seminario de finanzas que dimos, terminamos diciendo que la clave de poder entender nuestra posición hacia las riquezas es verlas a través de un lente, no verla a través del lente de la pobreza espiritual, sino que el lente por medio del cual nosotros vamos a ver y percibir las riquezas a través del lente de la eternidad. Hay un concepto que tenemos que ligar lo material con lo eterno, con lo eterno. El espíritu de la pobreza solo se fija en lo mortal, en lo que perece, en lo material. Pero nosotros como cristianos debemos ligar eso con lo eterno. Número 4, el espíritu de pobreza proviene de la pobreza espiritual. Es el resultado de eso. ¿Por qué? Porque no alimentamos nuestra alma.
con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. No servimos a Dios como corresponde. Nos quedamos entonces en la pobreza espiritual porque no procuramos recibir del Señor la riqueza espiritual en nuestra vida. Y como dijo el Señor en este pasaje, somos tibios. Quinto lugar, el espíritu de la pobreza tiene un mensaje. Escuche bien, discierna bien cuál es el mensaje que le da a usted el espíritu de la pobreza. Te dice, nunca tienes lo suficiente. No eres digno de tener más de lo que tienes. No te lo mereces. Y es un espíritu que habla constantemente. Hace muchos años, antes que existiera la computación y los juegos electrónicos que existen hoy, habían unas máquinas grandotas donde uno metía una ficha y podía jugar algún juego con una pantalla. Había uno que se llamaba Asteroides. Yo creo que los que ya peinan canas se acuerdan de ese. Asteroide, blanco y negro. Una nave triangular que uno la movía aquí con los aparatitos y la nave disparaba a las estrellas, a los asteroides y los vencía. Y cuando venía un ataque del asteroide ponía un escudo y entonces uno se protegía. Mi hermano, yo no, pero mi hermano era muy asiduo a esto y una vez me llevó del trabajo, veníamos del trabajo y dice, vamos a pasar a jugar maquinitas. Y nos bajamos, pero la maquinita estaba ocupada. Había un muchacho como de 12 años jugando y nosotros nos paramos atrás a mirarlo, cómo jugaba ahí. Y el muchacho muy nervioso decía, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Voy a perder. Perdí. Y se da vuelta y dice, les dije que iba a perder. Y se fue muy, muy deprimido. Ese es el mensaje del espíritu de la pobreza. Que constantemente te dice, vas a perder, vas a perder, vas a perder, eres malo, no te lo mereces, no vas a prosperar, no te va a bendecir. Y usted se la cree. Y usted dice, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Y cuando alguien le dice, perdí. Usted anda entonces invadido y concientizado con el mensaje del espíritu de la pobreza. Este mensaje de carencia ataca nuestro profundo sentido de identidad, de propósito y de valor. Número 6. El espíritu de pobreza produce temor y ansiedad constante. Piensa en esto, ¿cómo se siente hoy? ¿O cómo se sentía ayer? O usted que ya se conoce, ¿cómo se sentirá mañana? ¿Andará mañana ansioso? ¿Ansiosa? ¿Andará mañana preocupada? ¿Constantemente con temor? Si es así, cuidado, es posible que usted esté habitando en un espíritu de pobreza. Porque si hay una persona que solamente está esperando en el pago semanal o quincenal para sobrevivir, se encuentra bajo esa nube de influencia. Es una presión constante que está sobre usted. Y no es, escúchenme, no está solamente con aquellos que es para los apenitas, ¿no? Aquellos que están esperando que les paguen, sino que también este espíritu de pobreza que produce temor y ansiedad puede estar en aquellos que tienen buenos ingresos también, pero que solamente viven en el temor de perder lo que tienen. Ayer, o el viernes, mejor dicho, en el seminario que dimos, yo hice una pregunta que les hizo pensar a los que vinieron. La pregunta era esta: ¿qué es lo que te produce más temor? De dos declaraciones. Una, ¿te produce más temor de que Dios no exista? ¿O te produce más temor o ansiedad de que no haya dinero en tu cuenta? Porque alguno dirá, bueno, el asunto de que Dios exista o no exista, algún día lo sabremos, o los filósofos discutirán y los teólogos nos convencerán, no sé. Pero si no tengo dinero en el banco, eso me causa ansiedad. Repetimos la pregunta y dijimos, ¿qué es lo que más te produce temor o ansiedad? ¿Saber que el dinero no te alcanza? ¿O saber que no vas a tener cómo dar? La persona que tiene temor de que el dinero no le alcance es una persona que vive con el espíritu de pobreza. Pero la persona que teme de que no va a tener tanto como para dar,
está en el espíritu de la generosidad porque le preocupa más ser generoso que ser necesitado. Número 7. El espíritu de pobreza aplasta los sueños y las posibilidades de una persona. Aquí es donde la gente se convierte en víctima de las circunstancias y acepta lo que esa influencia le dicta a su mente. Le dice, jamás podrás salir de pobre, jamás vas a poder obtener nada en forma honesta. 8. El espíritu de pobreza produce compradores compulsivos. A lo mejor usted dirá, no, eso es los que tienen. No, los pobres y los que tienen un espíritu de pobreza no tienen nada que ver con tener dinero o no tener. Es un espíritu independiente de lo que tienes. Y los que tienen este espíritu de pobreza compran compulsivamente, porque esa gente no conoce los límites y se encuentran ávidos de gratificaciones instantáneas. ¿Por qué los centros comerciales son tan atrayentes? Porque conocen nuestro espíritu de pobreza que siempre está mirando las vitrinas, las propagandas, las grandes pantallas con información, etc. Entonces eso a nosotros nos hace ser compradores compulsivos si tenemos espíritu de pobreza. Son los que se endeudan o que gastan sus recursos en cosas totalmente excesivas. Número 9. El espíritu de pobreza produce personas que mienten en cuanto a la realidad de sus problemas financieros. Ellos niegan que tienen problemas. Niegan que tengan problemas solo porque tienen algo de dinero o porque se comparan con los demás. La comparación es muy habitual en el espíritu de pobreza. Siempre va a haber alguien más pobre que tú y siempre va a haber alguien más rico que tú. Y tú te puedes hacer para un lado o para el otro según te convenga. Y te hace mentir, no ver la realidad. La arrogancia es una evidencia clara de la influencia de este espíritu de pobreza. Número 10. El espíritu de pobreza hace que las personas se sientan como que están atrapadas en un cuarto oscuro cuyo horizonte se ve oscuro. Han perdido la libertad a causa de sus deudas. No hallan la puerta, no encuentran el camino y su alma jamás prospera porque hay otra influencia mayor sobre ellos que no los deja mirar más allá de la realidad. Número 11. El espíritu de pobreza crea personas dependientes de los demás en un sentido equivocado. ¿Por qué? Porque estas personas viven del dinero de los demás, del dinero de otros, prosperan a costa del dinero de otros y finalmente pagan mucho más caro por las cosas que quieren. Y ayer les dije a los que vinieron a las charlas de las finanzas acerca de que hay dos tipos de personas en el mundo: los que pagan interés y los que cobran interés. ¿En cuál lado estás tú? Si estás en el espíritu de pobreza, estás en aquellos que están dependiendo del dinero de otro y están pagándole el interés al otro, ya sea al banco, a los grandes potentados de la economía mundial. Pero los que están en un espíritu de generosidad son los que poseen, no piensan pagarle interés a nadie, al contrario, ellos otorgan, ellos dan. Esta gente que tiene este espíritu de pobreza viven esperando herencias. En lugar de ponerse a trabajar, están calculando cuando se muera mi papá, mi mamá, mi abuelo, cuánto cuesta la casa que vamos a heredar, cuando la vendamos, cuánto le va a tocar a cada uno. Ese es el espíritu de pobreza, estar ilusionándose con algo que hoy no tienen. Número 12. El espíritu de pobreza crea estancamiento en la vida. El amor al dinero, dice la palabra de Dios, es la raíz de todos los males. Escuchen bien, no dice que el dinero es la raíz. No, el dinero es neutro. El dinero no es bueno ni es malo. Lo que nosotros hacemos con el dinero y cómo tenemos el concepto del dinero, eso es lo que nos afecta. Si nosotros amamos el dinero, entonces caemos en la raíz de todos los males, que es el amor al
dinero. El Señor Jesucristo dijo que aquí hay dos fuerzas. Y dice, o amarás a uno y odiarás al otro. Pero no podemos servir a dos señores. Pero Jesús nos dijo, Dios es un Señor y el diablo es otro Señor. Él no dijo eso. Él dijo, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que las riquezas pueden ser el rival de Dios, no el diablo. El diablo es un ollejo de piojo al lado de Dios, no es nada. Pero sí lo que puede tomar tu corazón con un espíritu de pobreza disfrazado de amor al dinero es la rivalidad acerca o en contra de Dios y crea en ti un estancamiento en tu vida espiritual. Y eso se ve reflejado en la desilusión. Y por último, el número 13, finalmente, el espíritu de pobreza es como una maleza que asfixia la generosidad. Muchos quieren dar. Claro, es bonito dar, muchos quieren dar. Pero las intenciones se ven opacadas por ese espíritu. Es como los flojos, los perezosos que salen a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Lo mismo, quiero ser generoso, pero el espíritu de pobreza es un cáncer que se mete en mi vida y no me deja ser generoso, asfixia la generosidad, que en algunos casos cree este espíritu que mejor todo deberían darle a Él, y en otros casos piensa que se van a quedar pobres si ellos dan algo. Qué triste y tétrico es el espíritu de la pobreza, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo salimos de eso? Ha sido un mensaje deprimente, ¿verdad? Los veo tristes. Y por supuesto que tienen que estar tristes cuando hablamos de este espíritu tan feo que es el espíritu de la pobreza. No me echen la culpa a mí, este mensaje lo hizo el pastor Arturo, yo nomás le estoy diciendo lo que él quiere decirles a ustedes, ¿ok? Pero aquí viene la buena noticia, porque el Evangelio es buena noticia. No nos podemos quedar en la depresiva descripción del espíritu de pobreza. Tenemos que salir de ahí. ¿Cómo sale uno de allí? Y hay un pasaje muy hermoso aquí en la tercera carta de Juan. ¿Sabía usted que Juan tenía 3 cartas? La primera, la segunda, la tercera, el Evangelio de Juan y más encima el Apocalipsis. Es el que más escribió o que tiene más libros ahí de los apóstoles. Y él en la tercera carta a Juan, y es un solo capítulo, uno solo. En el versículo 1 al 4 dice él, el anciano, es decir, Juan, que está escribiendo, a Gallo, no es un animal, es el nombre de una persona, en aquellos tiempos se usaba ese nombre, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo salimos entonces del espíritu de la pobreza? Salimos del espíritu de la pobreza prosperando en el alma. No le vamos a dar un consejo económico, no vamos a hablar de las finanzas en términos prácticos. Y esa fue una de las características de las charlas que di. No hablamos mucho acerca del dinero en sí, de los préstamos, de los intereses, de cómo hacer más dinero, cómo ahorrar. No, lo que hablamos más que nada fue en enfocarnos a que somos ricos. Y hoy en este sermón, en el Día de la Generosidad, el mensaje es cómo salir del espíritu de la pobreza, y debemos salir de ese espíritu de pobreza prosperando en el alma. Porque el dinero tenemos que verlo a través de un lente de la eternidad. Ustedes han sabido que es muy popular, especialmente en Estados Unidos y en algunas partes de Centroamérica, una herejía, podríamos decir, una falsa enseñanza
que se titula el Evangelio de la Prosperidad. Y lo decimos así, lo decimos con mucha convicción de que es un evangelio antibíblico, no está en la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios prospera, pero nosotros no vamos a manipular a Dios con lo que tenemos, ni vamos a pensar que todos tenemos que llegar a ser ricos y millonarios, y no debemos caer en el error de pactar y decir que si yo le doy a Dios tanto, Él me va a sanar o me va a cumplir como una manda. No creemos en ese falso evangelio de la prosperidad, pero sí creemos en que Dios prospera. ¿Pero cómo prospera? Aquí la palabra de Dios dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es la voluntad de Dios. Y Dios quiere que usted, que yo, que todos nosotros prosperemos en todas las cosas. Que tengas salud, Dios quiere que tengamos salud. Y Dios se pone triste cuando nos enfermamos. Y en su voluntad a veces nos sana y otras veces no nos sana porque nos tiene que llevar de alguna manera. Pero en términos generales Dios quiere que estemos bien, que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté bien y que prosperemos. Pero ¿cómo? Así como prospera tu alma. Así que, queridos hermanos, los felicito por estar aquí, porque lo que ustedes están haciendo al venir cada domingo a la casa del Señor, lo que ustedes están haciendo al asistir a sus grupos de célula o a sus grupos de discipulado o a los retiros, es prosperar en el alma. Decirle como el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Es la orden que debemos darle al alma. Y de esa manera, usted y yo vamos a salir del espíritu de la pobreza. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, para adorar al Señor.